Recuerda que puedes encontrar todos nuestros relatos en historiasdeterror.com. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. Especial de prácticas ocultas. Nota del autor Ramiro Contreras. Mientras buscaba a alguien que me explicaba cómo funcionaba realmente el tarot, descubrí que aquí en mi ciudad hay una colonia con muchos locales que pertenecen a personas que ofrecen servicios de naturaleza esotérica. Decidí darme un paseo por todos los locales y me acerqué a platicar con algunas de las personas que acudían a esos sitios. Descubrí cosas muy interesantes y logré conseguir 5 relatos que estoy seguro serán de su agrado. Antes de comenzar, me gustaría hacerles una recomendación a todos aquellos interesados en la hipnosis y en la transmutación. En uno de los muchos locales que visité, encontré a una persona que ofrecía un servicio tipo spa para el cerebro. Era un cuarto en el que se emitían pulsos binaurales. Entré para probar de qué se trataba, y les explico brevemente. Un pulso binaural se da cuando 2 ondas de sonido son emitidas a frecuencias con una diferencia entre ellas de menos de 40 Hz. Para esto, te sientan en una silla en el centro de la habitación. De un lado se emite una onda de sonido y del otro lado se emite la otra onda de diferente frecuencia. De esta forma, cuando ambas frecuencias entran al cerebro, este detecta la discrepancia y la compensa, haciendo trabajar 2 áreas de la corteza cerebral, específicamente el colículo inferior del mesocéfalo y el complejo olivar superior del tronco del encéfalo. Todo esto que les cuento está probado por más de 40 estudios de neurofisiología que se han realizado desde hace más de 100 años. Los estudios más recientes se realizaron en Pensilvania en el 2016. Y los resultados fueron que el impacto de los ritmos binaurales era positivo para aumentar la creatividad. Por lo tanto, es una práctica completamente segura. Sin más que añadir, los dejo con los relatos que he traído para ustedes el día de hoy. Ritual. Aún puedo recordar ese día como si fuera ayer. Todo había transcurrido en completa normalidad. Era un día más sin nada interesante. De pronto, entró una llamada a mi casa. Era mi mejor amigo Daniel. Tenía mucho tiempo sin saber de él. Lo que pasaba era que, por un motivo o por otro, no nos habíamos puesto en contacto. En la llamada me dijo que nos viéramos en el centro por la Plaza del Reloj, que tenía una muy buena idea para pasar un rato sumamente interesante. Sus palabras eran muy ambiguas. No me dio ninguna pista de qué era lo que estaba planeando. Era miércoles. Yo no tenía nada mejor que hacer. Entonces me alisté y salí directo al lugar donde me había dicho mi amigo. De camino a la Plaza del Reloj me pasó algo curioso. Choqué de frente con un tipo extraño que se me quedó viendo fijamente y me dijo que volviera a casa, que era por mi propio bien. Simplemente lo ignoré y seguí caminando. Ya que nos encontramos, me comentó que a varias cuadras de ahí había un local donde una mujer oráculo ofrecía hacer rituales para contactar con el mundo de los muertos. Al principio creí que Daniel estaba bromeando, pero su entusiasmo me hizo darme cuenta que sí hablaba en serio. Mi amigo nunca había mostrado interés en esos temas, o no, al menos que yo supiera. Yo no creía en nada de eso, mi amigo lo sabía, pero me dijo que si todo resultaba ser mentira, al menos tendríamos una muy buena experiencia para contar, así que acepté acompañarlo por la anécdota. El local no parecía tener nada especial. Los otros que estaban cerca eran más llamativos que ese. Algunos tenían altares al diablo, otros tenían calderos en las puertas, pero ese local parecía una simple casa. Pero en cuanto cruzamos la puerta, fue como entrar a otra dimensión. Todo el interior estaba pintado de negro con simbología extraña por todas partes. Los símbolos estaban pintados con color blanco y, por alguna razón, parecían brillar. La mujer no tenía una apariencia típica de una bruja. Todo lo contrario, se veía bien. Al parecer, la mujer solo ofrecía un servicio porque ya tenía todo listo, como si supiera cuál era el motivo por el que nosotros estábamos ahí. Nos invitó a sentarnos alrededor de la mesa
y en lo que ella encendía las velas y las acomodaba, nos contó que era originaria de Veracruz, que su abuela había sido bruja, que durante muchos años su abuela la había utilizado como oráculo para sus trabajos de magia negra y hechicería. Por ese motivo, ella había aprendido a utilizar su cuerpo, su mente y su alma, de tal forma que podía crear vínculos con el mundo de los muertos, y en ciertas circunstancias también se podía vincular con otras dimensiones. El ritual que ella realizaba era único en el mundo, porque, según nos dijo, estaba diseñado específicamente para aprovechar el 100% del potencial de su energía individual. No jalaba cargas de energía de otros lados, ni de piedras, tampoco de ángeles. Solo utilizaba todo el poder de sus células individuales. El ritual era sencillo, según ella. Primero se tenían que quemar las plantas para obtener cenizas, las cuales le darían forma terrenal al espíritu. También se tenía que quemar un poco de corteza de árbol para que el espíritu pudiera sostenerse en nuestro plano. Y finalmente se tenían que quemar algunas hojas. Eso le daría palabra al espíritu. Después de que se quemaron las plantas, la mujer prosiguió a quemar todo lo demás. Mientras el fuego iba creando cenizas, la mujer nos pidió que rezáramos unas palabras. Ella empezaba y nosotros debíamos contestarle. Por un instante me sentí como si estuviera en la iglesia. Luego nos pidió que nos concentráramos en el olor que estaba envolviendo toda la habitación. El aroma que dejaron esas plantas al ser convertidas en cenizas era realmente relajante. Sentí que estaba entrando en un trance y cerré los ojos. En mi mente pude ver muchas imágenes que en aquel entonces eran indescifrables para mí, pero ahora, luego de tantos años, estoy seguro que eran pistas de mi futuro. Mantuve los ojos cerrados un momento. Los abrí cuando la mujer dijo que ya estaba todo listo. Ahora solo teníamos que decidir si queríamos contactar a alguien o si solo queríamos hacer preguntas que cualquier espíritu pudiera responder. Yo no tenía intención de contactar con ningún familiar muerto, y mi amigo tampoco tenía esa intención. Por eso, decidimos simplemente hacer preguntas a los espíritus. Entonces, la mujer agarró con sus manos un montón de ceniza y la esparció de tal forma que se formó un triángulo. Luego, puso sus manos al costado del triángulo de ceniza, pero sin hacer contacto en ningún momento. Empezó a decir algunas palabras mientras las pupilas de sus ojos empezaron a moverse en todas direcciones hasta que se voltearon hacia arriba, dejando sus ojos en blanco. En ese momento pude ver cómo un poco de ceniza se desplazaba para dejar de formar parte del triángulo, como si fuera una señal. Entonces la mujer, aún con los ojos en blanco, nos dijo que podíamos hacer cualquier pregunta. Yo dudé un poco. Daniel hizo la primera pregunta. ¿Con quién vamos a hablar? La mujer respondió con otra voz que claramente no era de ella, con el que esté más cerca. Esa respuesta y la voz de la mujer me pusieron nervioso. Contrario a mí, a Daniel se le notaba súper entretenido. Mi amigo me dio una palmada y entonces hice la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre después de morir? Y la respuesta fue que, al momento de morir, el alma abandona el cuerpo para ser trasladado al túnel. Pero eso no era necesariamente bueno, porque el túnel tenía dos lados, el lado bueno y el lado malo, y cada espíritu avanzaba hacia donde su impulso lo llevara. Claro que el espíritu no sabía si estaba yendo al lado bueno o al lado malo. Entonces Daniel dijo que queríamos saber más sobre ese túnel. Nos dijo que ese túnel era la línea gris que separaba al cielo del infierno, una especie de limbo, que cuando se está ahí, antes de dar el primer paso, se podía observar toda la vida para generar una sensación. Si el espíritu se quedaba conforme con los recuerdos que había visto, entonces su instinto lo guiaría al cielo. Pero si por el contrario el espíritu se sentía en pena o arrepentido, marcharía directo al infierno. De pronto, nuestras sillas se tambalearon como si el suelo se hubiera movido de repente. Le dije a mi amigo que ya había sido suficiente, que mejor nos fuéramos antes de que pasara algo malo. Pero antes de que pudiéramos movernos, escuchamos varios ruidos extraños, como si algo pesado estuviera golpeando contra una de las paredes.
Yo me levanté de inmediato, quería abandonar el local, pero Daniel me detuvo. Me dijo que no podía dejarlo solo. Los ruidos eran cada vez más fuertes. El suelo empezó a vibrar. Definitivamente ya no estábamos solos. Por si no fuera suficiente, comenzamos a escuchar un sonido poco agradable. Yo, del miedo, comencé a caminar hacia la puerta, y mi amigo me gritó que no podíamos irnos y dejar a la mujer en trance. Yo estaba muy asustado. Lo insulté por habernos metido en un problema cuya solución escapaba de nuestras manos. Le dije que hiciera lo que tuviera que hacer, pero que lo hiciera rápido, porque no me quedaría ahí. Mi amigo preguntó si el espíritu de la mujer podía volver a su cuerpo. La mesa se volteó y tuvimos que alejarnos para que no nos golpeara. La mujer empezó a levitar mientras su cuerpo se contorsionaba de formas imposibles. Estoy seguro de que alguno de sus huesos debió romperse. Mi amigo y yo giramos hacia la puerta. Lo siguiente que ocurrió, no sé cómo explicarlo. La puerta empezó a reducirse. No tengo palabras para expresarles con lujo de detalle lo que estaba pasando. Yo solo sé que la pared empezó a crecer sobre la puerta para bloquearla. Estaba tan nervioso que me puse a gritarle a la mujer para que volviera a la normalidad, pero no funcionaba. Los símbolos que estaban grabados por todas partes empezaron a soltar rayos de luz como si se trataran de linternas. Entonces, la mujer cayó abruptamente contra el suelo. En ese momento, los símbolos dejaron de brillar y el ambiente se sintió menos denso, como si todo hubiera terminado. La mujer se puso de pie. Estaba como si nada. Yo aún tenía un poco de miedo. Ella, al ver que la mesa estaba volteada y todas las cosas habían salido volando por todas partes, nos preguntó qué era lo que había pasado. En ese momento respiré aliviado. Le contamos todo. Ella nos ofreció una disculpa y nos dijo que, debido a los inconvenientes, no iba a cobrarnos la sesión. Yo le pregunté qué era lo que había salido mal. Ella nos contó que, aunque la probabilidad siempre era muy baja, cada cierta cantidad de sesiones un demonio intentaba poseerla. Nos dijo el nombre de ese demonio, pero ya no lo recuerdo. El motivo por el cual el demonio quería poseerla era debido a que su abuela bruja había combatido a ese demonio una vez y la utilizó a ella para enfrentarlo. Y el demonio buscaba vengarse. Ese día, todas las dudas que yo tenía sobre la existencia de lo paranormal desaparecieron. Oniromancia. La oniromancia es el procedimiento adivinatorio que consiste en predecir el futuro por medio de la interpretación de sueños. Esta práctica, junto con la astrología, la alquimia, los oráculos y la magia, fueron característicos de la antigüedad en territorios que hoy forman parte de países como Albania, Bulgaria, Croacia, Rumanía y Eslovenia. Me gustaría contarles una experiencia muy fuerte en mi vida. Todo comenzó con un sueño. En ese sueño, yo estaba parado fuera de una casa en la que nunca había estado, ni siquiera la había visto antes. Era una casa de 2 pisos color café claro, con un portón del mismo color. En esa casa había un gran árbol, tan grande que llegaba por encima del techo del segundo piso. Su tronco era prominente, sus hojas filosas y con una forma peculiar. A un costado, entre el portón y el árbol, estaban sembradas 4 plantas de sábila y estaban flanqueadas por muchas piedras de diferentes formas y tamaños. Yo simplemente estaba parado ahí observando los detalles de la casa. Un mosquito se me paró en el cuello y me picó, y de un manotazo lo maté. Pero en cuanto lo hice, llegó otro mosquito y se me paró en la mano con la que había matado al primer bicho. Lo maté antes de que pudiera picarme. De pronto, una plaga masiva de mosquitos empezó a rodearme, y en ese momento desperté. Eran las 2 de la tarde, había dormido 6 horas. No era lo ideal, pero al menos era suficiente para empezar con mi día. Primero revisé mi celular. Tenía muchos mensajes de mi madre. No los leí, apagué el celular. Fui a la cocina, puse a calentar agua y me di una ducha rápida. Cuando salí, el agua ya estaba lista. Me preparé un té y comí unas barras de cereal. Luego salí al patio a regar las plantas. Le di de comer a mis gatos. Me senté en una pequeña banca a tomar el sol.
Cuando volví adentro ya eran las 4 de la tarde. Me puse a hacer un poco de ejercicio y me recosté en la sala a dormir un poco. Volví a tener el mismo sueño en esa casa misteriosa, pero cuando desperté ya eran las 7. Encendí el celular y tenía más mensajes de mi madre. Ya no lo apagué, solo lo puse en modo avión. Fui a la cocina a preparar carne molida para hacerme unas hamburguesas. Hice dos. Una me la cené y la otra la guardé en mi lonchera. Ya eran las 9 de la noche. Yo entraba al trabajo a las 11. Me iba caminando, hacía 1 hora en llegar. Me lavé los dientes, me puse el uniforme y me peiné. A las 9:30 ya estaba caminando rumbo al trabajo. A 10 cuadras de mi casa había un motel. Cuando pasé por ahí, no pude evitar recordar una desagradable sorpresa que me había llevado hace varios meses atrás. Esa desagradable sorpresa estaba relacionada con los mensajes que mi madre me había enviado, pero no tenía tiempo de detenerme a reflexionar. Yo quería llegar a tiempo al trabajo. Afortunadamente, como siempre, llegué temprano. Por cierto, en aquel entonces trabajaba en un supermercado que se llama Mi Tienda del Ahorro, pero es un formato más chico para personas de menos recursos. En aquel entonces ese supermercado era nuevo, no tenía 4 meses de haberse inaugurado. Pasaron las horas, terminó mi jornada laboral y para las 8 de la mañana ya estaba en casa. Llegué directo a dormirme. Volví a soñarme en esa casa de 2 pisos de color café claro, con su portón, el árbol y la sábila. De nuevo llegó un mosquito y me picó en el cuello, pero en cuanto maté al bicho, la casa se empezó a incendiar. Yo solo miraba sin saber qué hacer. Entonces alguien gritó desde el interior de la casa. Era mi madre. En ese momento me desperté. Eran las 3 de la tarde. Había dormido más que el día anterior. Cuando agarré el celular, tenía casi 300 mensajes de mi madre. Decidí abrir la conversación de WhatsApp. Le di una leída rápida, buscando una palabra que me indicara que algo malo le había pasado, pero no había nada de eso. Al parecer, simplemente seguía molesta por la discusión tan fuerte que habíamos tenido días antes. Fui a la cocina para poner a calentar agua. En lo que el agua terminaba de calentarse, me bañé rápido. Cuando salí, me preparé un café negro y también comí pan tostado con mermelada. Salí al patio con la intención de regar las plantas, pero estaba nublado. Supuse que iba a llover y mejor no les puse agua. Solo le di de comer a los gatos, y precisamente porque estaba nublado, no pude sentarme a tomar el sol. Hice mi rutina de ejercicio. Como había dormido un poco más, me sentía más descansado. Al terminar el ejercicio, me fui a recostar a la sala para dormir un poco. Me volví a soñar afuera de esa casa, pero la casa estaba completamente negra, como si el incendio con el que yo había soñado durante la mañana apenas hubiera sido controlado. Pero el portón de la casa, el árbol y la sábila, todo eso estaba intacto. Una ligera brisa salió del interior de la casa y debido a eso, unos pequeños gramos de escombro volaron hasta quedar en mi hombro izquierdo. Yo intenté quitarme ese escombro, pero en cuanto lo agarré se transformó en un mosquito y me picó en la mano. Luego llegó otro mosquito y me picó en el cuello. Ya venía la horda de insectos cuando desperté. Eran las 7:30. Agarré el celular. No tenía mensajes nuevos de mi madre, pero sí de mi hermano menor. No necesitaba ser adivino para saber que esos mensajes también eran sobre la crisis familiar que estábamos teniendo. Todos se habían puesto del lado de mi madre, menos yo, que elegí apoyar a mi padre, y no porque creyera que él estaba bien, sino por otros motivos. Fui a la cocina a preparar mi cena y también lo que me llevaría de lonche. En la noche me fui al trabajo. Tuve que volver a pasar frente a ese motel e inevitablemente tuve ese mismo flashback de aquella sorpresa desagradable. Mi conciencia me remordía, pero ya había elegido un lado y aunque no me sintiera cómodo con mi decisión, ya no había marcha atrás. Pasaron las horas, volví del trabajo, pero no llegué directo a dormir, porque al día siguiente era mi descanso. Entonces llegué a desayunar. Me preparé un revoltijo. Mezclé corteza de pan de barra con huevo, salchicha y salsa verde, acompañado de un buen jugo de naranja.
Después de comer un poco, me metí a bañar y para las 10 de la mañana me fui a dormir. Mi sueño fue otra vez en la casa. No estaba quemada y del otro lado del portón había un perro grande de color negro. En cuanto me acerqué para verlo mejor, el perro me empezó a ladrar. Era un ladrido constante y amenazador. Ese animal quería salir a atacarme. Yo me aparté un poco para que el perro se tranquilizara, pero no funcionó. El animal estaba vuelto loco. Empezó a agarrar impulso. Se iba hasta el final del pasillo y luego corría a toda velocidad para aventarse contra el portón. La fuerza con la que el perro empujaba el portón hacía que vibrara muy fuerte. Inclusive se formaba un zumbido que me hacía sentir aturdido. Después de varios intentos, el perro finalmente logró tumbar el portón. Yo intenté correr, pero era demasiado tarde. En tan solo un instante, el perro ya me tenía atrapado de una pierna. Yo intentaba despertarme, pero no lo conseguía. El dolor era tan real que pensé que no estaba soñando. Entonces el perro me soltó, me lanzó una mirada fría y se paró en dos patas. En ese momento desperté. Eran las 8 de la noche. Yo estaba sudando. Me enderecé para poder agarrar un poco de aire porque sentía que me estaba ahogando. Cuando me moví, sentí un dolor fuerte en la pierna. Me quité la sábana para mirar y tenía un poco inflamada la zona donde, en mi sueño, el perro me había mordido. Eso me dejó muy consternado. La situación se puso más extraña cuando sentí un piquete de mosquito en el cuello, en el mismo lugar que había soñado la primera vez. Reaccioné rápido y maté al insecto. En cuanto lo hice, la sensación que tuve me trasladó por un breve instante al sueño, pero regresé a la realidad de inmediato. Para sentirme menos inquieto, empecé a buscar explicaciones lógicas para lo que acababa de pasar. En cuanto a la inflamación, pensé que, tal vez, durante el trabajo, me había dado un golpe sin que me hubiera dado cuenta. El piquete de mosquito no necesitaba mayor explicación. Simplemente se trataba de eso, un insecto haciendo lo único que sabía hacer. Pero a lo que no pude encontrar una explicación fue ese traslado que tuve hacia el sueño. Se sintió demasiado real. Tal vez simplemente el trabajar ya por tantos años de noche me estaba afectando. Más tarde, en lo que preparaba mi cena, me puse a leer todos los mensajes, tanto de mi madre, que solo los había leído por encima, y también los mensajes de mi hermano menor, que apenas los iba a abrir. La situación de mi familia era que mi padre y mi madre, varios días atrás, nos habían reunido a mí y a mis hermanos para hablar sobre el hecho de que se iban a divorciar, debido a que mi madre había descubierto que mi padre tenía un amante, y ella estaba haciendo quedar mal a mi padre. Yo no pude quedarme callado e intervine para defender a mi padre. Dije que yo ya sabía de su amante, y no dije nada porque 5 años antes mi madre había tenido una aventura, y yo me había dado cuenta. Cuando yo dije eso, la casa se volvió un caos. Todos empezaron a gritarse entre todos, mis padres, mi hermano y mi hermana. Yo simplemente me levanté de la mesa y me fui porque tenía que volver a mi casa para ponerme el uniforme para ir a trabajar. Había un motivo oculto para que yo decidiera apoyar a mi padre, porque, siendo sincero, en lo que a mí constaba, los dos podían irse al demonio, pero la amante de mi padre era una bruja. Él no lo sabía, pero yo sí, porque cuando los descubrí, ella se dio cuenta. Y al día siguiente se presentó en mi casa para tener una charla que, en realidad, pareció más una amenaza. Ella me dijo que, sin importar qué pasara entre mi padre y mi madre, yo debía apoyar a mi padre a capa y espada, porque eso haría que, en caso de que mis padres terminaran separándose, mi papá no se sentiría tan mal sabiendo que tenía mi respaldo. De esa forma, mi padre no dudaría en continuar la relación con ella. Yo le pregunté qué pasaba si me negaba a ayudarla. Fue entonces que me reveló que era una bruja y que, de quererlo, podía hacerle varios amarres a mi padre, pero no quería hacerlo. Quería que estuviera con ella por decisión propia, pero para eso necesitaba mi ayuda. Acepté, pero no lo hice por mi padre, lo hice por mí y mi familia. Pero para ese punto ya sentía una carga muy fuerte. Estaba considerando que toda esa tensión era lo que me estaba causando los extraños sueños. Decidí ir a la colonia Ojo Caliente,
Esa colonia está pegada al centro de la ciudad, también al puente internacional. Por lo tanto, es una muy buena ubicación que es aprovechada por toda la gente que se dedica a realizar prácticas esotéricas de cualquier tipo. Yo fui para buscar a alguien que me ayudara a interpretar mis sueños. Fue así que llegué con un oniromante. Su local era pintoresco, tenía figuras de ángeles colgados de las ventanas, muchas estrellas colocadas por aquí y por allá. El local estaba pintado de tonalidades entre verde y azul. En la puerta había un atrapasueños bastante grande. Entré con esta persona, le conté mis sueños y él me dio la siguiente explicación. Supo, sin yo contarle nada de mi vida personal, que en mi familia, específicamente en mi círculo más cercano, había problemas. Me dijo de forma explícita que mis padres estaban involucrados, que en mis sueños que la casa se incendiara simbolizaba que yo sentía preocupación, no tanto por el conflicto como tal, sino porque estaba consciente de que no había forma en la que yo pudiera ayudar a mitigar el problema. Por eso, en mis sueños, mientras la casa se quemaba, yo no hacía nada, solo observaba enajenado. También me explicó que los mosquitos simbolizaban mi estrés y mi frustración debido a la magnitud del problema familiar, pero me aclaró que esas emociones negativas y limitantes no derivaban directamente del problema, sino de una persona externa a mi familia, pero que estaba relacionada con el problema. Dijo literalmente, alguien tiene amante. Con eso me quedó claro que el oniromante era alguien profesional y no un charlatán. Le conté sobre la amante de mi padre y del hecho de que ella era una bruja. Me dijo que eso explicaba por qué mi cuerpo resentía de forma real los estragos de los sueños. La bruja me estaba trabajando para que yo no cambiara de decisión. El hechizo que me estaba haciendo era muy poderoso, porque era uno que trataba de limitar y doblegar mi libre albedrío. Desafortunadamente, él no podía ayudarme a combatir a la bruja, pero me recomendó que hablara con ella y le aclarara que yo iba a seguir de su lado. De esta forma, la bruja dejaría de trabajarme. Le hice caso al oniromante y los extraños sueños terminaron. Varios meses después, mis padres finalmente se divorciaron. Yo nunca contesté los mensajes, ni los de mi madre, ni los de mi hermano, y hasta el día de hoy no los he vuelto a ver. Al único que frecuento es a mi padre, pero lo hago por miedo a la bruja de su amante. Trabajos oscuros. Buenas tardes, me presento. Me conocen como el enterrador. No me considero brujo ni diablero. No me gusta encasillarme en una clasificación, ya que yo me dedico a realizar diversas prácticas y trabajos de muchos tipos de brujería. Me gustaría aprovechar para decir algo que prácticamente nadie sabe. Es cierto que la brujería no se divide por colores, pero sí se divide por tipos. Y en mi experiencia, lo que llevo dedicándome a esto desde hace más de 40 años, conozco casi 20,000 tipos diferentes de brujería. He tenido clientes muy interesantes con peticiones bastante memorables, y me gustaría compartir con ustedes algunos de los trabajos más fuertes que he realizado. Mi vida siempre ha sido muy solitaria. La ventaja es que, al no tener distracciones, puedo enfocarme al 100% en cumplir los caprichos de mis clientes. Para mí, sus deseos son órdenes. Claro, siempre y cuando tengan la solvencia económica necesaria para volver sus deseos realidad. Mi primer trabajo realmente fuerte lo realicé hace 38 años. Una señora de la alta alcurnia de aquí de la ciudad acudió a pedirme algo que nunca había hecho antes. Yo ya conocía a esa señora porque con frecuencia su foto, o por lo menos su nombre, salía en los periódicos locales. Su esposo había muerto antes de firmar un documento en el cual le cedía ciertas propiedades a ella. El difunto esposo, en su testamento, tenía especificado que, por defecto, todas las propiedades que no tuviera pactadas y firmadas con otra persona pasaban automáticamente a la caridad. Ese señor en vida siempre fue una buena persona. Ayudaba a los demás. Por las calles siempre se escuchaba su nombre y la gente siempre decía cosas buenas sobre él.
La mujer quería que su esposo, de alguna forma, pudiera firmar el documento. Lo que ella me pedía era nigromancia de los niveles más altos. Esa variante de nigromancia se originó hace más de 2500 años en un muy antiguo pueblo de la región costera de Italia. El nombre de la variante es Auruspicina nigromante. Cuando esa mujer entró a mi local con su peinado elitista y su vestido de $800, lo que yo pensaba era que me pediría juventud o alguna banalidad de esas. En ningún momento pensé que quisiera involucrarse con los muertos. Me quedé en blanco cuando escuché los deseos de la mujer. Por suerte para ella, sabía hacer lo que estaba pidiendo. Claro que desenterrar un cadáver y otorgarle la energía vital suficiente para que pudiera mover una mano no era nada barato. Primero evalué la situación. Le pedí a la mujer que me entregara el documento. Ella lo sacó de su bolsa y me lo dio. Al leer todo lo que la mujer iba a obtener con esa firma, le comenté que el precio por lo que ella me estaba pidiendo era de $25,000 en efectivo, y la otra mitad cuando el documento estuviera firmado. Nunca había cobrado tanto dinero por un trabajo, pero una de las varias propiedades que iba a obtener valía 8 veces más de lo que estaba cobrando. A los 2 días, la mujer regresó con la mitad del dinero y con otros objetos que yo le había pedido para poder realizar el trabajo con éxito. Fui al panteón. Le pagué su parte al trabajador para que me ayudara a sacar el cuerpo. Ya que estuve solo con el cadáver, empecé el ritual. Y al finalizar, le otorgué vitalidad suficiente a la mano con la que debía firmar. La grafología no quedó 100% idéntica, pero era suficiente para lo que la mujer necesitaba. Cuando terminé el trabajo, volví al local y a los 2 días volvió la mujer. Hicimos el intercambio del documento por el resto del dinero. Tal vez esto que les cuento pueda parecer increíble, pero no es ni de cerca el trabajo más fuerte por el que me han pagado. Hace 29 años vino una muchachita de unos 13 años a mi local. Llegó hecha un mar de lágrimas. Su madre era bruja, pero no quería ayudarla y por eso acudió a mí. Lo que había pasado era que un muchacho 2 años mayor que ella la había rechazado. Eso le partió el corazón porque ella afirmaba estar enamorada de él. Y la muchachita no solo estaba destrozada, sino que también se sentía humillada, porque el muchacho la había rechazado delante de otros estudiantes dentro de la secundaria. Ella llegó a su casa pidiendo a su madre que le ayudara a vengarse, pero se negó. Y le dijo que no atendía caprichos de niñas. Me daba bastante curiosidad lo que la muchachita me iba a pedir, pero sabía que era imposible que ella pudiera pagar mis tarifas. Entonces le dije que le haría un precio especial si lo que me pedía era una venganza y no un berrinche. Entonces me dijo que quería que ese muchacho fuera víctima de salación hasta que ella lograra olvidarse de él. Cuando se hace un trabajo de salación contra una persona, las consecuencias para la víctima pueden escalar exponencialmente hasta llegar a la muerte. Le dije que estaba bien, que yo lo salaría una semana sin costo, pero que cada semana ella debía regresar con algo de dinero. Esto solo para que yo supiera que ella aún tenía interés de arruinarle la vida a ese muchacho. Empecé con algo leve. Hice que él perdiera algún objeto con un importante valor sentimental, pero que lo perdiera de una forma ridícula y esencialmente imposible para que se diera cuenta que estaba siendo víctima de brujería. Al pasar la semana, la muchachita regresó con un poco de dinero. Me agradeció y dijo que ya había visto el primer efecto de mi trabajo. Después hice que un animal venenoso lo picara. La siguiente semana hice que un perro lo atacara y lo enviara al hospital. Siempre fui muy cuidadoso de no matarlo. El problema con las salaciones es que la misma naturaleza del trabajo no pone límites. Se puede causar la muerte desde el principio, pero la muchachita quería hacerlo sufrir. En ese lapso de tiempo se me atravesó un trabajo importante del que no puedo hablar porque fue un trabajo para un político. Debido a ese trabajo, no tenía mucha cabeza de estar trabajando al muchacho, entonces dejé que la situación actuara por sí sola. Eso por lo general causa que la persona pierda dinero. Comienza por monedas, primero una, luego varias, le siguen los billetes, aumentando la denominación.
Cuando volví a involucrarme con lo que le pasaba al muchacho, empecé a causarle ligeras fracturas, una por semana durante 5 semanas. Una tarde, la muchachita llegó diciendo que sería la última vez que sería necesario mantener el salamiento. Me entregó una cantidad mayor de dinero que todas las veces anteriores. Me agradeció y se retiró. Yo entendí lo que tenía que hacer. Mi última intervención ocasionó que ese joven contrajera una enfermedad que lo debilitó hasta casi matarlo. También me han pagado por hacer trabajos de vudú, que es más bien una religión africana. De hecho, la santería brasileña es un desprendimiento del vudú, y la santería brasileña difiere de la santería cubana porque la santería cubana no se desprende del vudú. El vudú se podría entender como la religión de los nigromantes. Los iniciados en el vudú fueron los primeros en todo el mundo antiguo en lograr resucitar a un muerto. Una de las prácticas, la más popular del vudú, son los muñecos a los que se les clavan agujas. Cada aguja que se le clava al muñeco es un tormento para el cuerpo y el alma de la persona. Esos tormentos causan atroces dolores. Pero antes de insertar las agujas, los muñecos deben untarse con sangre de cerdo vivo. Si se hace con sangre de cerdo muerto, el efecto no será tan fuerte. Todos los trabajos de muñecos, si no se interrumpen a tiempo, terminarán en una muerte segura después de 9 meses, como si se tratara de un embarazo. Tuve un cliente que quería matar a su madre porque ella le estuvo haciendo la vida de cuadritos durante décadas. Lo tenía sometido. No me dio muchos detalles. Ella estaba harto, pero no tenía el valor de hacerlo con sus propias manos. Por eso quería que yo la trabajara utilizando los muñecos del vudú. Entiendo que ese tema, al tratarse de la muerte de la madre de alguien, puede resultar muy sensible para algunas personas. Por eso no daré ningún detalle. Es suficiente mencionar que, al pasar 9 meses, la madre del cliente murió. Sin duda alguna, aunque no parezca ser la gran cosa, ese trabajo con muñecos vudú ha sido el trabajo más siniestro que alguien me ha solicitado. Un último mensaje para todos aquellos que tienen pensado solicitar trabajos de naturaleza mística. Asegúrense de estar decididos de lo que van a pedir, porque una vez iniciado y dependiendo del tipo del trabajo solicitado, hay ocasiones que ya no se puede dar marcha atrás. En más de una ocasión he tenido clientes que, al ver todo el daño que han causado, regresan horrorizados suplicando que detenga todo lo que ellos han ocasionado. Incluso me han ofrecido miles de dólares para frenar trabajos, pero hay daños que no se pueden frenar. Celos, envidia y magia negra. Hace 40 años asesiné a una bruja. Ella se lo buscó. Una persona le pagó para que se encargara que a mí me fuera muy mal. Pero la bruja se ensañó de más. La persona que le pagó murió y ella siguió causando estragos en mi vida. Esto inició como no podía ser de otra forma, debido a una mujer. Grecia se llamaba. Ella era muy amiga de mi mejor amigo Félix, pero aunque ya la conocía de vista, nunca había convivido con ella. Hubo una fiesta. Yo fui con una amiga mía. Patricia también era amiga de Grecia. Entonces los 4 formamos un grupo. Félix era muy mujeriego, irónico. La única mujer que sí le importaba no lo quería precisamente por su fama de mujeriego. Debido a eso, a él le gustaba andar con una y con otra. Patricia era muy reservada, le gustaban los deportes, el básquetbol sobre todo. Ella y yo ya habíamos tenido algo con anterioridad. Nunca llegó a nada físico. Salimos algunas veces, los dos sentimos algo, pero no fue al mismo tiempo. Y cuando el otro quiso, ya las cosas no se podían. Por eso quedamos como muy buenos amigos. Grecia era especial. Podría describirla como un oso de peluche hecho por una abuela. Era bajita, piel muy blanca, cabello impresionantemente largo, ojos claros con unas pestañas grandes. Siempre sonreía, pero tenía novio. El problema era que ni siquiera Félix sabía de la existencia de ese novio. Grecia nunca lo comentó. A los 3 meses, los 4 salíamos cada fin de semana. En una de esas llegó el novio y, para acabarla de amolar, era un boxeador.
uno muy conocido en la ciudad. Por eso Grecia no hablaba de él, para no volverse el centro de atención. El novio no se tomó nada bien que Grecia anduviera saliendo acompañada de Félix. Se acercó de manera muy imponente hacia mi amigo y de un golpe lo dejó en el suelo. El pobre no pudo ni siquiera meter las manos. Yo no ayudé porque estaba impresionado de la fuerza del boxeador. Pero entonces el tipo se fue sobre Grecia. Iba a golpearla. En ese momento algo en mi cabeza hizo clic. Yo sabía que si intentaba golpearlo no serviría de nada, pero algo tenía que hacer. Entonces, justo cuando ya la tenía de los hombros, agarré una botella y se la rompí en la cabeza. Lo dejé noqueado delante de decenas de personas, incluyendo a Félix, quien estaba en el suelo. Y Grecia estaba abrazándome mientras lloraba. Yo pude ver en la cara de Félix que esa situación no le agradaba en lo más mínimo. Pero en ese momento, lo único que a mí me importaba era Grecia. Patricia se acercó con nosotros. Le dije que yo llevaría a Grecia de regreso a su casa y le pedí que por favor ella llevara a Félix a que lo revisara un doctor. Bastaron tan solo 20 minutos en auto para que entre Grecia y yo se creara un vínculo. No era atracción, tampoco era algo sentimental. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron antes de que ella bajara de mi auto para entrar a su casa, fue algo más allá de cualquier cosa. Después de eso, Grecia evidentemente terminó con su novio, y nosotros comenzamos a pasar cada vez más tiempo juntos. Seguíamos saliendo los cuatro, pero ahora yo pasaba por Patricia y por Grecia. Félix, para no estar llegando solo, invitó a otra muchacha a formar parte de nuestro grupo. Daniela, una mujer muy extraña, era muy atractiva. Demasiado, pero tenía mucha mala vibra. No es que fuera mala persona, se supo acoplar muy rápido a nuestra forma de convivir. Los 5 nos la pasábamos muy bien, ya fuera yendo a tomar, juntándonos para preparar un pollo, o cantando en karaoke, pero las pocas veces que me tocó quedarme a solas con ella por unos momentos, yo me sentía en peligro. Sentía que algo con Daniela no estaba bien. A los 3 meses de que ella se unió a nuestro grupo, Patricia y Grecia tuvieron una pelea muy fuerte, tanto que Patricia dejó de juntarse con nosotros. Y para hacer enojar a Patricia, Grecia invitó a una amiga suya y de Félix a unirse a nuestro grupo. Elena se llamaba. Yo seguía frecuentando a Patricia. Nos conocíamos desde hace 5 años. Dejé que pasara un tiempo y luego decidí platicar con Patricia sobre la pelea. No había tocado el tema antes porque estaba dejando que se enfriaran las cosas. Patricia me comentó que el pleito con Grecia lo había ocasionado Daniela, y me aclaró que no quería seguir hablando del tema. Ya no volví a tocar el tema delante de Patricia. Yo trataba de no tomar partido, pero era difícil. Había ocasiones en que debía elegir si pasaba tiempo con el grupo donde estaba Grecia o pasar tiempo con Patricia. Era muy agotador, pero algo debía hacer al respecto. Entonces decidí ir sobre el problema. Invité a Daniela a tomar unos tragos, pero como me daba mala vibra, no quería estar a solas con ella. Entonces invité a Elena. Yo aún no me llevaba bien con ninguna de las dos. Los 3 estábamos en la barra. Apenas habíamos pedido los primeros tragos. Elena fue al baño y me quedé solo con Daniela. Fui directo al grano. Le pregunté qué tenía que ver ella con la pelea que habían tenido Grecia y Patricia. No me respondió. Lo que hizo fue agarrar mi mano y decirme que eso no importaba, que yo debía concentrarme en Elena. No recuerdo nada más de lo que ocurrió esa noche. Cuando desperté estaba en mi casa y al lado mío estaba Elena. No entendía qué era lo que había pasado. Me levanté, fui a la cocina para saber la hora. Eran las 3 de la tarde. Casi me da un infarto en ese momento. Era el cumpleaños de Grecia y yo había quedado de pasar por ella a mediodía para llevarla al cine. Me arreglé deprisa. Elena se despertó. Como pude, me escapé de mi propia casa y llegué lo más rápido posible a casa de Grecia. Ahí estaban Daniela y Félix. Yo les pregunté qué estaban haciendo ahí. Félix me respondió que Grecia lo había llamado a su casa porque se sentía muy mal. Él casualmente estaba almorzando con Daniela y por eso estaban los dos ahí. Ellos se fueron y yo me quedé.
La madre de Grecia me dijo que ella estaba encerrada en su cuarto y que no quería salir, que me estuvo esperando muy emocionada. Dijo que yo le había roto el corazón. Caminé hasta el cuarto de Grecia, toqué la puerta, le dije que era yo, pero no me abrió. Traté de darle una explicación. Entonces me preguntó por qué no había llegado. Me quedé mudo. Ella mencionó a Elena y luego se puso a llorar. Yo volví a mi casa con un nudo en la garganta. Cuando llegué, Elena ya no estaba ahí. Era obvio que Daniela me había hecho algo. Lo último que recordaba de esa noche fue que ella me tocó la mano y que mencionó a Elena. Por un momento me pasó por la mente que Daniela era bruja. Era evidente que había sido ella la que le había contado a Grecia lo que había pasado entre Elena y yo. Ya no me quedaba ninguna duda que lo que decía Patricia era verdad. Daniela quería hacer trizas nuestro grupo. Fui con Félix, él la había invitado y, por lo tanto, él debía hacer algo al respecto. Lo invité a ir por unas hamburguesas. Ambos sabíamos que solamente seríamos él y yo. Grecia no quería verme. Patricia ya no hablaba con Félix. Yo no quería ver a Daniela y ni hablar de la situación con Elena. Ya había pasado mucho tiempo desde la última vez que él y yo íbamos a solas a un sitio. Estuvimos un rato platicando de cualquier cosa, pero en cuanto vi la oportunidad, le pregunté de dónde conocía a Daniela. Mi pregunta le sorprendió, pero aún así me respondió. Dijo que la conoció en el centro, en un local. Fue una explicación muy vaga, pero tomando en cuenta lo mujeriego que era él, parecía tener sentido. Le expliqué que si ella no salía del grupo, ya no habría ningún grupo. Por su culpa se había salido Patricia y también no sabíamos si Grecia se iba a salir. Félix quiso alegar a favor de Daniela. Dijo que lo que había pasado era que Grecia quería saber dónde estaba yo, y ella simplemente le respondió. Me levanté muy molesto de la mesa y le dije que si Daniela no se iba, me iría yo. Félix entró en razón. En su cumpleaños nos reunimos los 4 que éramos al principio. Dijo que había cometido un error al unir a Daniela al grupo. Él habló con Grecia y Patricia para que hicieran las paces y funcionó. Después habló con Grecia y conmigo. Le dijo a Grecia que creía que Daniela me había puesto algo en la bebida para que yo me fuera con Elena, que no era culpa mía. Todos quedamos como amigos y poco a poco mi relación con Grecia se fue arreglando. Pero un día que Grecia estaba en mi casa, llegó Elena y soltó la bomba de que tenía 3 meses de embarazo y que el bebé que estaba esperando era mío. Eso terminó por romper completamente mi relación con Grecia. 3 meses después, Elena y yo ya vivíamos juntos. Patricia y Elena ya se habían vuelto amigas. Los 3 convivíamos mucho. Félix estaba saliendo con la muchacha que sí le importaba de verdad, y debido a eso se había alejado de sus andadas como mujeriego. En cuanto a Grecia y Daniela, yo no sabía nada de ninguna de las dos. Una noche, la novia de Félix llegó a mi casa. Afuera estaba lloviendo, así que la invité a pasar. Ella se veía muy mal, se le notaba que había estado llorando. Elena estaba dormida en ese momento. Yo le pregunté a la muchacha qué estaba pasando. Creí que algo malo le había sucedido a mi amigo, pero no. Me dijo que había descubierto algo. Ella tenía la sospecha de que Félix la estaba engañando. Esa noche había decidido seguirlo. Él fue hasta un extraño local en la colonia Ojo Caliente. Adentro se podía escuchar la voz de una mujer. Ella lo esperó afuera y cuando salió tuvieron una fuerte discusión. Félix, con tal de que ella no creyera que la estaba engañando, le confesó la verdad. Dentro de ese local vivía Daniela. Ella era una bruja que practicaba la magia negra. Félix la había contratado para poner mi vida de cabeza. Todo porque se sintió humillado cuando Grecia y yo tuvimos un vínculo. La novia de Félix estaba horrorizada tras descubrir de lo que era capaz por su orgullo. Fui a despertar a Elena y le dije que la novia de Félix estaba en la casa, que algo estaba pasando y que yo tenía que salir. Yo mantuve mi semblante sereno, pero en cuanto salí de mi casa sentí como toda la sangre me hervía de coraje.
Fui hasta mi auto y conduje a toda velocidad hasta la casa de Félix. Él también iba llegando. Al parecer, había estado buscando a su novia. En cuanto me vio, supo lo que estaba pasando. Me le fui a los golpes. No supe cuándo detenerme y lo maté. Me salvé de prisión porque la novia de Félix abogó a mi favor. Inventó que ella había estado ahí. Dijo que Félix había iniciado la pelea. Félix, en sus registros, había estado varias veces detenido por riñas y por alterar el orden. Eso también me ayudó. Eso y que mi padre conociera a un muy buen abogado de la ciudad. Ese abogado logró, por medio de palancas, que solo se me castigara con una multa. Yo ya no quería más problemas. Aún tenía coraje contra la bruja, pero entendí que ella simplemente había hecho aquello por lo que le habían pagado. Pero si su cliente ya estaba muerto, las cosas en mi vida ya no debían tener ningún tropiezo. Pero a los 9 días que me liberé de todo, Patricia murió. Le dio un infarto. No tenía antecedentes ni historial familiar de enfermedades cardíacas. Después, faltando un mes para que naciera mi hijo, Elena y el bebé murieron. Resbaló en la casa mientras yo trabajaba. Cuando volví, ya era demasiado tarde. Aunque me negaba a creerlo, sospechaba qué era lo que estaba pasando. Lo comprobé cuando Grecia también murió. Gracias a la muchacha que había sido novia de Félix, pude dar con el local de la bruja de Daniela. Una noche llegué a su local. Me aseguré de que ella no estuviera y entré. En el lugar encontré un altar que tenía una playera mía. Esa playera se la había prestado a Félix. El altar estaba repleto de cebollas de gran tamaño, arañas muertas, entre otras cosas asquerosas. Agarré mi playera y destruí el altar. Estuve esperando a que aquella bruja llegara. Pasaron varias horas. En cuanto entró al local, utilicé mi playera para amarrarla del cuello. La bruja no pudo luchar por mucho tiempo y terminó cediendo. Yo había estado dispuesto a perdonarle la vida, pero ella me quitó a mi mejor amiga, a mi hijo, a la madre de mi hijo y a la mujer que amaba. Esa bruja ya no tenía derecho de seguir viviendo. Numerología y el libro de las mutaciones. Me llamo Wang Zhao. Mi padre nació en la República Popular de China, en la región autónoma de Xinjiang, en la prefectura de Aksu. Mi madre es mexicana. Yo toda mi vida he estado en México. Conozco China. He estado ahí al menos unas 15 veces, pero estudié aquí en México y desde hace 49 años me dedico a la numerología y a leer el I Ching, que es un oráculo de origen chino. Mi primer local lo tuve en la ciudad que nací, Guadalajara. De ahí me fui a Puebla, luego a Morelia, Querétaro, Jalapa, Zacatecas y actualmente estoy cumpliendo 7 años de tener mi local aquí en la colonia Ojo Caliente. El joven que me realizó la entrevista me comentó que hace investigaciones para un canal de YouTube y me pidió que yo explicara de la forma más clara posible exactamente a qué me dedico. La numerología que yo manejo no es la numerología occidental, sino la china, que, aunque tienen cosas en común, hay diferencias marcadas. Ese tema, a petición de mi entrevistador, se los voy a contar. La numerología podría decirse que es el equivalente a la astrología pero de los números. Es una serie de creencias que se sustentan en la afirmación de que existe una relación oculta entre los números y las diferentes formas de materia, incluyendo al ser humano. La numerología tiene una veintena de aplicaciones. Por ejemplo, se puede utilizar para calcular el amor. Para yo hacer un cálculo de amor, debo saber los nombres de ambas personas y sus fechas de nacimiento. Con esos datos, puedo determinar la compatibilidad que existe entre ambas personas. Otra función muy útil de numerología es que vincula los números con los colores. Por ejemplo, este año 2022 claramente tiene una presencia obvia y masiva del número 2. Eso tiene un significado y una interpretación. Para empezar, le otorga al año 2022 el color naranja, lo que significa que este año, que ya casi termina, debe ser utilizado para mejorar las relaciones sociales y la comunicación.
Si una persona mejorara esos dos aspectos de su vida, obtendría prosperidad. Este año también es ideal para poner en práctica la paciencia, la cautela y el optimismo. También se debe aprovechar para deshacerse del pasado y así poder madurar a nivel emocional. Para mucha gente, este año dicta el inicio de una nueva etapa en su vida. Eso no significa que se vayan a morir mañana. Para esas personas, las que entran en su última curva, es un año ideal para viajar. La numerología también ayuda a saber cuáles son los números de la suerte de cada persona. El primero y el más importante lo dicta la fecha de nacimiento, y es un número que se encuentra entre el 1 y el 9. La manera de obtenerlo es la siguiente. Hay que sumar los 8 dígitos de su fecha de nacimiento. Eso dará como resultado un número de 2 cifras. Hay que sumar esas 2 cifras. Si vuelve a dar como resultado otro número de 2 cifras, hay que volver a sumar hasta obtener un número de un solo dígito. Por ejemplo, una persona que nació en año bisiesto, el 29 de febrero de 1996. Si sumamos de manera individual los 8 dígitos, dará como resultado el número 38. Si se suman los 2 dígitos, se obtendrá que, para las personas que hayan nacido el 29 de febrero de 1996, su número de la suerte es el 2. Adicional a ese número, determinando por la fecha de nacimiento, hay otros 3 números de la suerte para cada persona, los que están ligados al zodiacal. Es importante mencionar que existen personas cuya suerte es nula, y esto se debe a que al realizar la operación de los dígitos de la fecha de nacimiento, y el número 4 es un número de suerte nula, esto solo aplica al número obtenido por la fecha de nacimiento. Lo que ocurre es que en la República Popular de China el número 4 se pronuncia prácticamente de la misma manera que la palabra morir. Algo bueno de la numerología son los pináculos. Son los ciclos de la vida de cada persona. Cada individuo tiene 4 pináculos y cada uno de ellos ejerce cierta influencia sobre el rumbo que debería tomar nuestra vida. No puedo indagar demasiado en este tema porque es muy extenso, pero en palabras simples, conociendo y entendiendo nuestros pináculos individuales, se puede extraer lo mejor de la vida para cada uno de nosotros. El primer pináculo termina a los 33 años, el segundo a los 42 y el tercero a los 51, y el cuarto termina con la muerte física y reencarnación espiritual. Todas las duraciones pueden ser variables. La cantidad de años que dura cada pináculo depende de la persona. Existe un número asignado al nombre. Ese número ayuda a predecir la tendencia de las acciones que realizaremos. Eso brinda un panorama amplio y claro de la personalidad. La numerología también asigna un dígito a la dirección y a los retos que cada uno se enfrentará a lo largo de su vida. Ese número generalmente suele ser el mismo número de la suerte asignado por la fecha de nacimiento. Hay una variante de numerología que se encarga de determinar todos los números malditos. Esa variante funciona multiplicando los números en lugar de sumarlos. Otra variante muy interesante de la numerología es la numerología kármica. Esta se trabaja con fórmulas pitagóricas que ayudan a descubrir las energías de vidas pasadas que hoy afectan a nuestro presente. A estas energías se les conoce como claves de resolución, y para obtenerlas solo hace falta utilizar los 4 números del año de nacimiento. Y para terminar con esto, el día del mes en el que nacimos también es una variable que se puede medir al momento de determinar el verdadero yo. Si naciste el 4, tienes tendencia a que se te dé bien los negocios por ser una persona ordenada y práctica. Eso sí, un tanto terca y con resistencia a los cambios. Si naciste el 6, irradias entusiasmo y magnetismo en el amor. En todas tus vidas pasadas siempre fuiste muy familiar. No te gustan las críticas. A veces te gusta imponer tu punto de vista y eres perfeccionista. Si naciste el 18, desde siempre te enfocaste en los demás. Dedicas poco tiempo a ser tan frágil. La gente espera mucho de tu persona hasta el abuso. Depende de tu voluntad poder cambiar esa energía que te persigue vida tras vida. Y como dije al inicio, aparte de la numerología, también manejo el I Ching. Este libro, que también es conocido como el libro de las mutaciones, podría decirse que es una inscripción críptica.
Fue usado en China hace una cantidad incontable de tiempo para la adivinación. La historia del origen del I Ching es mítica, porque la leyenda cuenta que todo el conocimiento contenido en el libro fue concedido a un antiguo gobernante por un dragón de río. Eso, según la leyenda, ocurrió hace más de 5000 años después del gran diluvio. El I Ching lo que contiene es una serie de consejos para la vida, y para explicar la utilidad del libro de las mutaciones, debo poner un ejemplo. Imaginen que tienen un problema al que deben encontrarle una solución, pero su cabeza no puede dar con dicha solución. A falta de respuestas, acuden a pedir un consejo a la persona más sabia que conocen. Pudiera ser sus padres o alguno de sus abuelos. Esa persona a la que acuden, luego de escuchar el problema, les aconseja realizar cierta acción o cierto conjunto de acciones para poder dejar atrás ese inconveniente. Eso es el I Ching, un consejero de vida. Pero no se piense que el libro de las mutaciones es un oráculo como cualquier otro. Este oráculo tiene la capacidad de conectar al yo terrenal con el yo universal. Es decir, nos permite tener acceso a la fuente universal de conocimiento, y de esa forma nos da un consejo considerando todas las variables posibles. La manera que se trabaja el I Ching es lanzando 3 monedas. Puede ser cualquier moneda. Lo único que es importante es que las 3 monedas tengan el mismo valor. Y para que el oráculo pueda hacer un mejor trabajo, lo más recomendable es que las monedas pertenezcan a la persona que quiera hacer la consulta. A uno de los lados de la moneda se le debe asignar el valor de 3. Y al otro se debe asignar el valor de 2. Esas 3 monedas se lanzan 6 veces. Con cada lanzamiento existe una serie de 4 combinaciones posibles que son las que se van a interpretar. Esas 4 combinaciones son: la primera, que las 3 monedas caigan sello; la segunda es que las 3 monedas caigan cara; y la tercera son 2 caras y un sello; y la cuarta son 2 sellos y una cara. Si cada lado de la moneda se le asignó un valor cuya única opción era que un lado valiera 2 y el otro valiera 3, el valor total de las combinaciones resultantes de lanzar las monedas solamente pueden oscilar entre el 6 al 9. Cada uno de los valores posibles tiene una representación gráfica que emula un sistema binario de trazos, y de esa forma se obtiene un hexagrama. El consejo obtenido gracias al hexagrama es un consejo general aplicable a corto plazo. Se pueden dar ocasiones en las que el consejo brindado por el I Ching no son del agrado del que está consultando, llegando a veces incluso a la molestia. La solución es meditar el consejo o ignorarlo y hacer lo contrario. El I Ching, al igual que toda práctica mística, tiene sus reglas. No se le pueden hacer preguntas cuyas respuestas sean un sí o un no, porque lo que el libro de las sombras brinda es un consejo, no una respuesta tajante. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.